Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 12. ¿Cómo abordar pasajes difíciles de la Biblia? Nuestro texto inicial se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Número 1. Introducción. Al analizar las cartas del apóstol Pablo, Pedro escribe que en ellas y en algunos otros lugares de las Escrituras hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen o distorsionan para su propia destrucción. No dice que todas las cosas sean difíciles de entender, sino solo algunas. Veremos ahora por qué se dificulta entender algunos textos y la manera para resolverlos. Aunque quizás no todas se resuelvan ahora, recordemos que Dios se reservó algunos misterios para un tiempo muy específico, por ejemplo, el libro de Daniel. Al mismo tiempo, la gran mayoría de los pasajes bíblicos no tienen dificultad para entenderse, y no dejemos que estos pasajes difíciles debiliten nuestra fe en Dios ni en la autoridad de las Escrituras en su conjunto. Lo más importante para nuestra salvación ya está claramente revelado, que hasta un niño puede entenderlo. Número 2. Razones posibles para contradicciones aparentes. Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versos 10 al 15, recomienda que se utilicen bien las Escrituras, aunque sabemos que algunas partes son difíciles de entender. Esta realidad no debería perturbarnos. De hecho, en cierto sentido, esas dificultades son de esperar. A fin de cuentas, somos seres imperfectos y finitos, y nadie tiene un conocimiento exhaustivo de cada esfera de aprendizaje y mucho menos de las cosas divinas. Quienes rechazan la enseñanza bíblica de la revelación y la inspiración divinas a menudo esperan encontrar imperfecciones y errores como en cualquier otro libro. Con esa actitud, a menudo no hay un intento serio de investigar a fondo, porque no encuentran la unidad ni confiabilidad que los cristianos sí encuentran en las Escrituras. De entrada, al negar su origen divino, rechazan al único que puede ayudarlos, a Dios mismo. Quienes comienzan dudando de las Escrituras, el relato de la creación, por ejemplo, pronto lo harán con todas las Escrituras. Algunos hallan discrepancias que podrían deberse a errores menores de copistas o traductores. Elena de White les respondió a ellos: todo es probable, y quienes tropiezan en esa posibilidad también estarán listos para tropezar en los grandes misterios de la palabra inspirada, porque su mente débil no puede discernir los propósitos de Dios. Sí, tropezarían con la misma facilidad en los claros hechos que acepta la mente común que discierne lo divino, y para la cual las declaraciones de Dios son claras y bellas. Todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma, ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. Antes de abrir la Biblia, debemos ser conscientes de nuestra indignidad al entrar en una audiencia con el Eterno. Número 3. Afrontar las dificultades con honestidad y cuidado. ¿Alguna vez te encontraste con un versículo o pasaje que no entendías del todo?
o que te resulta difícil armonizar con otros textos o con la realidad en general. Es difícil imaginar que en algún momento no hayas enfrentado este problema. La pregunta es, ¿cómo respondiste? O mejor aún, ¿cómo deberías responder? Primera de Crónicas, Proverbios y Primera de Timoteo nos guían a cómo abordar los pasajes difíciles. Solo con honestidad podemos enfrentar las dificultades en forma adecuada. La honestidad nos guía para no evadir ninguna dificultad ni intentar ocultarla. La honestidad también nos impedirá dar respuestas superficiales que no soporten realmente la prueba del escrutinio. Dios se complace con la honestidad y la integridad. Por lo tanto, debemos imitar su carácter en todo lo que hacemos y con mayor razón en nuestro estudio de la Biblia. Los honestos afrontarán las dificultades de la Biblia de manera que cuidarán de no presentar información fuera de contexto, distorsionar la verdad con lenguaje muy rebuscado, engañar o confundir a otros mediante los sentimientos o manipulación de pruebas que está tan de moda. Es mejor esperar a tener una respuesta creíble para una dificultad que dar soluciones evasivas o insatisfactorias. Es mejor decir que simplemente no se sabe cómo responder la pregunta o cómo explicar el texto con la precisión que se quisiera para no llegar a conclusiones equivocadas. Un efecto secundario positivo de ser honesto en nuestro estudio bíblico es que genera confianza, y la confianza es la base de todas las relaciones personales sanas. Convence a la gente mucho más que las respuestas inexactas. Debemos considerar que las personas cuidadosas desean conocer la verdad de la palabra de Dios y, por lo tanto, se cercioran constantemente de no apresurarse a llegar a conclusiones basadas en una evidencia o conocimiento limitado. Los cuidadosos deciden no pasar por alto ningún aspecto ni detalle que pueda ser importante. Son muy diligentes en el estudio de la palabra de Dios y en toda la información relacionada. Así debemos hacer con textos difíciles o que parecen no encajar con nuestra interpretación de la verdad. Número 4. Afrontar las dificultades con humildad. Santiago capítulo 4, Segunda de Crónicas capítulo 7 y Sofonías capítulo 3 recomiendan mostrar humildad ante pasajes bíblicos difíciles. Seamos conscientes de las limitaciones de nuestro conocimiento y el deseo genuino de expandir el conocimiento y comprensión de la palabra de Dios. Esta es una manera que los intelectuales orgullosos no quieren ni pueden. Ser humildes no significa ser ignorante o voluble y fácilmente ser influido por otros. Solo significa que somos sumisos a la verdad bíblica. Digámosle que queremos descubrir que todos dependemos del Creador y que ningún mortal sabe todas las cosas. Valoremos la verdad por sobre nuestro ego de tener siempre la razón y seamos conscientes de que la verdad no es nuestra, sino que al contrario, ésta nos confronta. Pablo escribió que vemos por espejo oscuramente ahora. Lo cierto es que mientras más estudiamos, más descubrimos de la verdad divina. Los beneficios de esta humildad de pensamiento son diversos. El hábito de la indagación humilde es la base de todo aumento de conocimiento, ya que genera una libertad y claridad de la mente que naturalmente produce un espíritu dócil ante Dios. Solo los que acudan en busca de orientación con mente humilde e inquieta, decididos a conocer los términos de la salvación, comprenderán lo que dice exactamente las Escrituras. Debemos ser obedientes.
El Señor no desperdicia su instrucción ni le hablará a alguien que es irreverente o que desobedece y se autocorrompe. El enemigo educa a las mentes rebeldes a que se sometan a sus sugerencias equivocadas y desobedezcan uno o todos los mandamientos de la santa ley de Dios. Necesitamos humillarnos de corazón y con sinceridad y reverencia investigar la palabra de vida. Solo la mente que es humilde y contrita puede ver todo con la luz de Dios. Por ejemplo, ¿cómo responderías a la siguiente pregunta? ¿Por qué tratas de obedecer solamente 9 de los 10 mandamientos de la ley de Dios? ¿Acaso tu fe está basada en lo que otros te dicen, quizás bien intencionados, pero equivocados, y que van en contra de lo que las Escrituras y la historia misma ha dejado escritos tan claramente? Las especulaciones humanas, por tanto tiempo enseñadas en muchas congregaciones, son aceptadas como verdad, pero continúan llevándolas al error a toda la congregación y al que así las enseña. Número 5. Determinación y paciencia. En Gálatas 6:9, Pablo habla sobre nuestra persistencia en hacer el bien a los demás, pero necesitamos actuar igual al ocuparnos de cuestiones difíciles. Conseguir algo bueno requiere tenacidad para realmente sepamos valorarlo. Las dificultades en la Biblia nos dan la oportunidad de poner a trabajar nuestro cerebro bajo la guía del Eterno y reafirma su importancia para nosotros. Es un tiempo bien invertido. La sola experiencia de enfrentar es un desafío benéfico y será de mayor bendición que la misma solución al problema si es que finalmente lo hallamos. El hecho de que no se pueda resolver rápidamente no prueba que no se pueda resolver. Algunos aquí comienzan a dudar de toda la Biblia, algo similar al estudiar matemáticas. No es válido decir al maestro de escuela que no hay solución a un problema solo porque no pudimos resolverlo en un examen. Nos reprobaría inmediatamente. Si nos esforzamos al máximo, pero no tenemos éxito, entonces dejémosla por un tiempo y, mientras tanto, ocupémonos en lo que Dios ha mostrado ya con más claridad. Muchas verdades se obtienen solo después de haber estado dispuestos a obedecer lo que Dios ya nos ha dicho que hagamos. Número 6. Afrontar las dificultades de manera espiritual y con oración. El libro de Hechos, en los capítulos 8, 15, 16 y 17, nos recuerdan que la mejor solución para las dificultades bíblicas todavía se encuentran en la Biblia misma. Los problemas bíblicos se abordan mejor cuando se estudian a la luz de toda la Escritura, en vez de tratar solo un texto aisladamente. La Biblia es su propia intérprete y es una de las cosas más importantes que podemos aprender hoy. Si no comprendes un pasaje de la Biblia, trata de encontrar algo de luz de otros pasajes bíblicos con la ayuda de una concordancia y que aborden el mismo tema con declaraciones más claras, pero sin empañar éstas sumándoles pasajes difíciles de entender o con nuestras especulaciones. Y en vez de que las fuentes extrabíblicas como la filosofía o la ciencia expliquen el significado de la Biblia, dejemos primero que ella misma, la Biblia, se explique con la ayuda poderosa de la oración. Al hacerlo, nos rendimos al Espíritu Divino, el mismo que inspiró a los escritores bíblicos para que abra nuestra mente a su santa palabra para descubrir la verdad y nos haga dispuestos a seguir y practicarla. Esto es muy fundamental. Dios nos guiará sin contradecirse en lo que ya ha revelado y, todavía mejor, confirmará su bendita palabra en nuestra vida para que la vivamos. Número 7. Conclusión.
se recomienda leer los pasajes mostrados aquí. La Biblia ofrece algunos misterios difíciles de comprender a los seres humanos finitos porque son demasiado profundos para poder explicarlos completamente. Por eso debemos ser humildes y dispuestos a aprender de las Escrituras con una oración antes de iniciar. La fidelidad a las Escrituras respetará el texto, no lo alterará, aunque algunos sí, en efecto, alteran los textos, pero nosotros no evadiremos su verdadero significado. Abrir las Escrituras sin oración ni reverencia cuando los pensamientos y los afectos no están fijos y ordenados en Dios o en armonía con su voluntad, la mente es oscurecida con dudas y entonces, con el mismo estudio de la Biblia, se fortalece su incredulidad. El enemigo se posesiona de sus pensamientos y sugerirá interpretaciones distorsionadas e incorrectas, por más instruidos que puedan ser. ¡Qué tremenda lección! Están expuestos a errar en su modo de entender las Escrituras. Y mucha atención, no es seguro confiar en sus explicaciones. Querer hallar contradicciones es no tener discernimiento espiritual. Encontrarán muchos motivos para dudar y no creer en cosas que son realmente claras y sencillas, incluso para la mente común. Y para los que les interesan las preguntas, las pueden ver ahora. Y pueden detener el video en cualquier momento. Y después de haber aprendido estas valiosas lecciones, estamos seguros que con la ayuda divina podremos tomar las mejores decisiones. Este es mi mejor deseo para ti, querido amigo y amiga.